es Oswald Carvajal, soy estudiante de Psicología de la materia de Neurociencias 2 y hoy vamos a hablar sobre las emociones y las funciones mentales del cerebro. Como se vio en un preámbulo, el contenido, vamos a tratar un primer punto que se trata sobre el origen orgánico de las emociones. Para ello vamos a decir, y nos vamos a trasladar en el tiempo, a muchos millones de años atrás, en el cual el hombre, en su comienzo, su cerebro más primitivo, estaba conformado por una médula espinal que básicamente tenía un tallo encefálico. Este funcionamiento de ese tallo encefálico es lo que origina el cerebro más primitivo del individuo, en el cual básicamente se regulan funciones vitales para su supervivencia, como es la respiración, el manejo o integración de ciertos órganos del organismo. Muchos siglos después el cerebro va evolucionando y se empiezan a agrupar unos ciertos, valga la redundancia, grupos de células que se manejan a nivel olfativo, que es lo que permite determinar las primeras emociones. Esos dos grupos, uno básicamente captaba el olor y lo clasificaba, y el otro actuaba como una respuesta ante ese olor. Sigue evolucionando y surge a través de nuevas conexiones el llamado sistema límbico, en el cual se centran las emociones. El sistema límbico inicialmente estaba conformado por un tálamo que era el encargado de de manejar la parte pensante del organismo, y es un centro receptor de los sentidos. Luego surge el hipotálamo. El hipotálamo regula los impulsos sexuales y otros estados anímicos, y junto con el hipocampo, otra estructura relacionada al sistema límbico, se relaciona todo lo que es el aprendizaje y la memoria. Ellos, en conexión con la amígdala, que controla el miedo, conforman lo que es el sistema límbico. Ese sistema límbico sigue evolucionando, y en esa evolución y en nuevas interconexiones, el hombre o el individuo empieza a diferenciar lo bueno de lo malo, lo que le gusta o no le gusta en un momento determinado, de esos olores primitivos que percibía. Esa primera parte se le llama cerebro nasal y es el origen posterior de lo que se conoce como cerebro pensante o neocortés. Luego el cerebro de ese neocortés sigue desarrollándose, evoluciona lo que es el intelecto del individuo, y se empieza ya a coordinar no solamente el experimentar ciertas sensaciones, sino también el actuar con ciertos reflejos y movimientos en el individuo. Se dice que gracias a ese cerebro se generan los instintos de preservación de especies y de supervivencia del hombre primitivo. Luego pasan los tiempos, esas conexiones interactúan y siguen relacionándose y generan diferentes tipos de conexiones emocionales. Entre ellas, existe una conexión entre este sistema y el sistema inmunológico. En la medida en que el individuo está tranquilo, relajado, se siente bien o está feliz, el cuerpo tiene una mayor respuesta inmunológica ante los ataques del entorno. En resumen, básicamente entonces encontramos que el neocortés sigue evolucionando y el sistema fisiológico de las emociones se conforma entonces básicamente por tres estructuras, que son el sistema nervioso central, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Dentro de estas estructuras, la corteza cerebral, que forma parte del sistema nervioso central, es una de las principales, que regula e integra todas las relaciones relacionadas con las emociones, como una especie de administrador. El hipotálamo, que forma parte del sistema límbico y que básicamente activa el sistema nervioso simpático para el manejo de emociones como temor, enojo, además que actúa como activador de funciones sexuales y de la sed. Luego la amígdala, que también está dentro de este sistema, que controla la ira, el placer, el dolor o el temor, y la médula espinal, que permite la generación de determinadas respuestas fisiológicas ante emociones. Entonces todo este cuadro hace que las respuestas emocionales estén relacionadas de alguna otra forma con los cambios fisiológicos, y eso permite que el individuo pueda reaccionar en forma individual a ciertas emociones o dar una respuesta ante un grupo determinado. Esto concluye la primera pregunta. Continuando con nuestra segunda pregunta, vamos a hablar sobre el origen psicológico de las emociones.
Las emociones son procesos psicológicos que frente a una amenaza a nuestro equilibrio físico o psicológico actúan para restablecerlo, buscando un equilibrio o un papel adaptativo del individuo ante las situaciones que le presentan. Este sistema mantiene un balance que cualquier desequilibrio genera algún tipo de enfermedad. En una persona sana se reúnen potenciales elementos que mantienen un nivel emocional, mental o a nivel somático en equilibrio. Por ejemplo, los procesos psicológicos de tipo emocional que afectan la salud al verse en desequilibrio o en situaciones negativas, por ejemplo, estrés, ira, ansiedad, repercuten negativamente produciendo enfermedades. En caso contrario, los elementos positivos, alegría, tristeza, buen humor, optimismo, generan que el individuo tenga una reacción positiva al organismo y el sistema inmune se maneja a niveles óptimos de protección. Entonces encontramos que el sistema psicológico afecta el sistema somático del individuo. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado, afirma que un 90% de las enfermedades tienen origen psicosomático y que las características de personalidad que tiene el individuo y su manera de manejo de emociones o de lidiar con el estrés, con los conflictos, fracasos, etc., puede potenciar o desarrollar diferentes tipos de enfermedades. La persona entonces es un ser integrado, no se puede separar cuerpo o soma de la parte psicológica del individuo mental. Y en la medida en que uno de ellos se desequilibra, entonces se genera algún tipo de enfermedad potencialmente. Por ello ya está estudiado la profunda relación entre lo que es el sistema nervioso, el sistema somático y el sistema inmune. Las emociones entonces están influenciadas también por efectos sociales. Que a través de un proceso de internacionalización produce un significado personal, crean una estrecha relación con procesos cognitivos y de allí interactúan con los procesos de la memoria. De allí que hay momentos en los cuales el organismo registra procesos de aprendizaje profundo que crean un antes o un después ante estímulos que se presenten, dependiendo del grado de afectación, sea positivo o negativo, que generan ese antes o después. Ya se sabe entonces, como decía anteriormente, que el cerebro, las secreciones hormonales potencian la parte o la respuesta inmunológica del individuo. Si es positiva, permite que el individuo tenga un mejor estado de salud. Ello entonces hace que el cerebro actúe como un regulador de esos factores en cierta medida junto con el sistema inmunitario y origina que los factores psicológicos que afectan a estos sistemas busquen ese equilibrio. Por ende, está demostrado que tratamientos psicológicos en un momento determinado pueden hacer recuperación ante ciertas enfermedades que permiten elevar el sistema inmunológico del individuo y disminuir o desaparecer efectos de enfermedades dependiendo de las mismas. Con ello terminamos el punto número 2. Continuando con nuestro video, entonces hablaremos sobre el sistema límbico y su relación con las emociones. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. De ahí su importancia. En ellos, por ejemplo, se encuentran los llamados instintos humanos y que encontramos entre ellos la memoria, el manejo de la conducta, la personalidad, el manejo de ciertas emociones como la ira, el placer, la agresividad o la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales se manejan en esta zona. Vamos a ver una representación gráfica de lo que es el sistema límbico y voy hablando sobre él. Acá vemos una lámina por acá en la cual encontramos que está conformado por un cuerpo calloso, un área sectar o secto que lo encontramos acá, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral y el mesencéfalo. Este sistema llegan desde la parte del lóbulo frontal una serie de ramificaciones o fibras nerviosas que modelan lo que es la parte consciente de las emociones y el comportamiento social del individuo.
Otras fibras llegan a esta zona a través de lo que es el tallo cerebral, lo cual desencadenan emociones propias de cada individuo. Ese sistema límbico recibe información a través de conexiones con el mesencéfalo de las neuronas, de todo lo que es el aparato del sistema nervioso central, y también desde la corteza cerebral y el llamado tálamo se generan conexiones que modulan la forma consciente de las emociones y ayudan inclusive a guardar la memoria. Además de eso, a través del tallo cerebral se dan conexiones con el llamado hipotálamo para respuestas en forma autónoma o inconsciente, entre las cuales se encuentran las conexiones con el sistema endocrino u hormonal. Toda esta serie de conexiones se dan a través de sinapsis química, en las cuales intervienen una sustancia llamada neurotransmisores que, dependiendo de la emoción, generan algún tipo de reacción en el organismo. Tenemos neurotransmisores principales como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, las vitaminas, entre otros. Ellos controlan entonces todo lo que son los procesos emocionales del individuo. A su vez, a través de la zona del hipocampo y la conexión con la amígdala, llamada amígdala cerebral o núcleo amigdalino, conocida como el corazón y alma emocional del cerebro, se genera todo lo que es la ansiedad del individuo, pero desde allí, a través de una conexión con el hipocampo, se asocian todas las que son las experiencias vividas del individuo, que pasan a través de la sustancia blanca a zonas neurales y a la corteza cerebral, donde se almacena en forma de memoria. Eso permite también un mecanismo en retroceso que permite la recuperación de ese sistema de mecanismo de memoria. A través del tallo cerebral se controlan funciones vitales como la regulación de la función cardiovascular, la respiratoria o digestiva del individuo, que son en forma inconsciente. Luego tenemos que este sistema de respuesta se dice, o algunos entendidos dicen, que está conectado también con lo que son los músculos de la cara, lo cual generan diferentes expresiones en el individuo que describen las menciones del mismo. Sin embargo, hay otras personas o otros estudiosos que dicen que eso se debe a través del nervio facial y que no tiene nada que ver con el sistema límbico. Sin embargo, está más relacionado al sistema límbico según la mayoría de los autores. Con esto terminamos este punto. Continuamos con la pregunta número 4, que tiene que ver con el sistema vegetativo. El sistema nervioso vegetativo autónomo, también se le conoce como sistema neurovegetativo o involuntario, regula y coordina las funciones que son involuntarias en el individuo, inconscientes y automáticas. Los centros superiores de ese sistema nervioso autónomo se localizan en la zona gris de la médula espinal, en el bulbo raquídeo y en el hipotálamo, y de ellos surgen nervios que llegan hasta los diferentes órganos del organismo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas autónomos, que son el simpático y el parasimpático. Las funciones de uno y otro son funciones antagónicas, lográndose un equilibrio en el individuo. Si se da en una, no se da en el otro. El sistema nervioso simpático, el primero que vamos a ver, se encarga de estudiar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabajen en forma más intensa, con excepción de los relacionados con la digestión, que los hace más lentos. El otro sistema, que es el sistema nervioso parasimpático, relaja la actividad de la mayoría de los órganos, menos la relacionada con la digestión, que los acelera. Vamos a ver, me voy a apoyar nuevamente en una lámina para estudiar estos dos sistemas en paralelo. Como vemos acá, ¿okay? El sistema simpático activa el organismo para situaciones de emergencia, como respuesta de lucha, huida, aumentando frecuencia cardíaca y presión sanguínea. También eleva la glucosa en sangre y estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina, inhibe los sistemas que no participan en situaciones de estrés, como el aparato digestivo. En cambio, el parasimpático regula actividades que tienden a conservar la energía en los periodos de descanso o recuperación, disminuye la frecuencia cardíaca y estimula las funciones digestivas. Como vemos, el sistema nervioso simpático acá está conectado con lo que es el iris, la glándula lagrimal, la glándula salival,
corazón, pulmones, estómago, páncreas, intestino delgado, colon, vejiga, las gónadas y la cadena ganglional del simpático. Igualmente, el sistema parasimpático está conectado con elementos similares: espejo, iris, glándula de mar, glándula salival, corazón, pulmón, estómago, páncreas, intestino delgado, colon, vejiga, gónada y el sistema pélvico. Sin embargo, como comenté, el sistema nervioso simpático activa estos elementos con excepción del estómago, que lo ralentiza. En cambio, el sistema parasimpático los relaja las actividades, con excepción del estómago, que la estimula. En esta otra lámina podemos ver un poco más la conexión entre los dos sistemas y cómo tienen funciones antagónicas entre ellos. Si el sistema simpático ocurre una dilatación de la pupila y se inhibe la salivación, en el sistema parasimpático se contrae la pupila y se estimula la salivación. Como ven, efecto contrario. Si se relajan los bronquios, se contraen los bronquios. Si se reduce el latido del corazón cardíaco en el sistema parasimpático, en el simpático se acelera el impulso cardíaco. La actividad, como comenté anteriormente, digestiva, se inhibe en el sistema simpático. En la actividad del parasimpático se activa la misma o se estimula, e igualmente se estimula la actividad vesicular biliar, cosa que ocurre con una inhibición de dicha actividad en el sistema simpático. Aquí se estimula la liberación de la glucosa por el hígado y la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. Se relaja la vejiga y se contrae el recto. Se relaja el recto, se contrae la vesícula y, como dije anteriormente, se estimula la vesícula limbar. Este sistema, entonces, como expliqué, tiene funciones, repito, encontradas, antagónicas, pero que permiten que el individuo maneje las situaciones en las cuales realmente necesita una respuesta de estímulo o aquellas en las cuales requiere una relajación de la función. Y eso mantiene el equilibrio en el organismo. Con esto hemos terminado el punto número 4 del sistema simpático y parasimpático, que conforman el llamado sistema vegetativo. Gracias. Continuando, entonces, vamos a hablar del sistema endocrino y su relación con las emociones. Es considerado uno de los sistemas principales de nuestro organismo, cuya función básicamente es comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento del organismo en sí. Trabaja a la par con el sistema nervioso, el reproductivo, riñones, intestinos, hígado y con la grasa. Controla la homeostasis, la energía corporal, las reacciones a las condiciones ambientales a las cuales está expuesto el individuo, las cuales incluyen, por ejemplo, factores como el estrés, nuestro crecimiento a lo largo de nuestra vida y la reproducción también. Dentro de este sistema se generan o se segregan las llamadas hormonas, las cuales se generan a través de una amplísima red en el sistema endocrino y de los órganos en el cuerpo para funciones específicas o para controlar elementos muy específicos. En forma global, su función es básicamente de mensajería, que permite el funcionamiento de varias partes del cuerpo en forma simultánea. Dentro de este sistema tiene una importante atención la regulación de los sistemas enzimáticos, desde la fase embrionaria, pasando por la niñez, adolescencia, estados del individuo adulto hasta sus etapas finales de vida, y que básicamente regulan esos sistemas enzimáticos, como dije anteriormente. Hay elementos o glándulas que duran toda la vida, como la tiroides, la paratiroides, el páncreas o la hipófisis. A través del hipotálamo se integra y coordina toda la actividad endocrina, nerviosa autónoma y las respuestas de tipo conductual, de ahí su importancia. También controla las secreciones en la parte de lobulares anteriores y posteriores de la pituitaria y sus hormonas. Está conformado por un grupo de células nerviosas que están ubicadas en el centro, en la base del cerebro, y que regulan hambre, la sed, el sueño, el insomnio, la temperatura corporal, el impulso sexual, la homeostasis, las emociones, la conducta y los instintos como tal, ¿no? Este sistema endocrino tiene particularmente una glándula,
una glándula que se llama el timo, situada en el cuello, y a través del cual se vela por el regulamiento de las funciones de generación de anticuerpos que luchan contra las enfermedades en el organismo. En sí es una red amplia que recorre el organismo y que crea un sistema de defensa. Este sistema actúa junto con el sistema nervioso, el endocrino y el inmunológico como un solo bloque. Ya como se comentó anteriormente, si el individuo está en estados alegres, este sistema mantiene la salud del individuo porque tiene mayor propensión a elevar las defensas del organismo. Si el individuo cae en elementos negativos o en percepciones de ideas negativas, este sistema se disminuye, originando la penetración de enfermedades que atacan al organismo. Con ello finalizamos esta nueva sesión. Ahora hablaremos sobre la pregunta número 6, que tiene que ver con el hipotálamo y sus funciones. El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de la estructura llamada diencéfalo. Si lo vemos acá en una gráfica, nuevamente, me voy a apoyar. ¿Okay? Observamos acá el hipotálamo está situado en esta parte del cerebro y lo vemos acá en forma ampliada, conformando lo que se le conoce como diencéfalo, lo que es el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras que están situadas por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco cerebral. Básicamente es una de las estructuras que juegan un papel más importante en la regulación de los estados anímicos, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre, junto con DLC. Por su relación con las emociones y estados fisiológicos, se considera como parte del llamado sistema límbico que vimos anteriormente, y está relacionado directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está situado cercano al tronco del encéfalo porque interviene funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia, por ejemplo, de actividades de forma involuntaria de las cuales no nos damos cuenta. Actúa entre puentes entre lo que es el cerebro y el sistema endocrino del organismo y actúa con el sistema nervioso, es decir, que le envía órdenes de parte del cuerpo para que éste se adapte a cada situación. Este sistema se encuentra encargado de regular ciertas actividades, por ejemplo, los niveles de sueño, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal, la homeostasis y los niveles de energía disponibles. Este sistema está constantemente recibiendo información proveniente de todas partes del cuerpo y mandando órdenes en consecuencia a la reacción según el estímulo que se genere, y su tarea es hacer que nada de lo que ocurre en el interior del organismo rompa el equilibrio existente de la globalidad del organismo. Es por eso que funciona básicamente como un elemento mediador entre las diferentes partes del cuerpo, estén o no estén en contacto directamente con el cerebro. Con ello finalizamos esta nueva área. Ok amigos, continuando entonces vamos al punto 7, que habla sobre el estrés, su origen y consecuencia. El estrés por sí se define como un estado de fatiga física y psicológica que posee el individuo, básicamente provocado por un exceso de trabajo, desórdenes emocionales o cuadros de ansiedad que viva él mismo. Ese estrés a veces es un impulsor positivo en nuestras vidas, pero se convierte en nuestro enemigo más grande. Frente al estrés, el organismo reacciona y reacciona tanto en el aspecto biológico como en el aspecto psicológico. También pudiéramos llamar estrés a ciertas respuestas fisiológicas o psicológicas que la persona da ante un estímulo ambiental amenazante. En forma general, el estrés es un síntoma de adaptación que incluye 3 fases. Una primera fase de alarma, una de resistencia o adaptación del organismo y una última de agotamiento. Esas respuestas se van básicamente en forma paulatina y que en grado severo pueden originar hasta la muerte.
La respuesta del estrés se da a diferentes niveles. Un primer nivel llamado fisiológico, cognitivo y motor. En el primer caso se manifiesta como hipertensión, subida de colesterol, hiperglucemia, aumento de la temperatura, sequedad de la boca, reducción o inhibición del sistema inmunológico como tal. En el segundo nivel ya afecta la capacidad de toma de decisiones, genera dificultad de concentración y de atención, olvidos, y por último, en su tercera fase, se manifiesta con temblores, tartamudeo, predisposición a accidentes o disminución de apetencia en la comida, apetito, o de explosiones emocionales del individuo. Normalmente el estrés alude a cierto, en otro enfoque alude a un cierto desequilibrio. En este contexto siempre es ante un estímulo externo. Desde este punto de vista se provocan daños o alteraciones fisiológicas o de tipo psicológico. Normalmente se clasifican en dos tipos de alteraciones, unas psicosociales, por lo cual las personas se convierten en estresantes, y otros biogénicos, en los cuales las situaciones o estímulos que se generan producen cambios eléctricos o bioquímicos que se cadenan algún tipo de respuesta del organismo bajo la concepción del estrés. Ambos tipos de elementos estresores, como se le conoce, pueden ser internos, que generen dolor de una herida, o cognitivos como sentimientos de culpa, o externos y físicos como el ruido con una mirada irónica, etc. El enfoque más actual que tiene que ver con el estrés habla de que son procesos que engloban tanto los estímulos como la respuesta y la interacción que ocurre entre ellos. Se define como una consecuencia de los estímulos estresantes, en lo cual el organismo, los procesos intermedios biológicos o psicológicos afectan esa respuesta emocional. El estrés sí es entendido como un estímulo o actúa en el organismo desencadenando alteraciones y enfermedades de distintos niveles. Entonces está relacionado de una u otra forma con el sistema inmunológico, tiene una afectación sobre él. Por ejemplo, existen trastornos de tipo cardiovascular, como la hipertensión, las enfermedades coronarias o la taquicardia. A nivel respiratorio tenemos, por ejemplo, fenómenos de hiperventilación, asma bronquial. Dentro de los cuadros inmunológicos, el incremento de enfermedades de tipo infeccioso por mantener defensas bajas. El sistema endocrino se ve alterado por el hipertiroidismo o el hipertiroidismo. A nivel gastrointestinal se origina estreñimiento, úlceras, colitis, etc. A nivel dermatológico, puritus, sudoración excesiva, dermatitis atípica. Y a nivel muscular, por ejemplo, tics, calambres, entre ellos. A nivel sexual, se puede generar impotencia, eyaculación precoz, falta de deseo sexual, coito doloroso, vaginismo, entre otros. También a nivel psicológico hay que cuidar un poco lo que son la generación de miedos, fobias, trastornos de personalidad. En algunos casos se generan caídas del individuo hacia el consumo de drogas, o conductas obsesivas y compulsivas, inclusive en situaciones pérdidas de sueño. Esto es todo por el momento con lo que tiene que ver con el estrés y las consecuencias del mismo. Gracias. Ok, ahora hablaremos sobre el punto número 8, que tiene que ver con el comportamiento y la relación que guarda con las emociones. En psicología se conoce como comportamiento-conducta el conjunto de respuestas bien dadas por la presencia o ausencia de un ser vivo en su relación con el entorno o mundo que le rodea. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, dependiendo del contexto que se presente. Esas emociones surgen normalmente de algún evento o acontecimiento interno o externo que producen una respuesta neurofisiológica del organismo y que normalmente dan un impulso a la acción.
En este caso, la colaboración entre lo que se conoce la mente racional y la emocional ayuda a que el resultado sea de la conducta sea un proceso en el que ha intervenido una reflexión ante la situación que la generó. Eh, para que el sujeto logre entender esa influencia de las emociones en su comportamiento, debe desarrollar una serie de habilidades emocionales que le permitan orientar su conducta y responder adecuadamente a los estados anímicos que expresa ante los demás. Esto es lo que normalmente se le conoce como inteligencia emocional. Normalmente se dice que las emociones son innatas en los niños, se activan ante situaciones que ocurren en el entorno y al hacerlo produce una especie de conducta que ayuda a expresarla de alguna forma. Es la primera forma de comunicación que tienen los niños en su desarrollo. Cuando aparece una emoción determinada, se vuelve más intensa, nuestro pensamiento normalmente se distorsiona, nuestro punto de vista se centra en la emoción que experimentamos. Cuando estamos tristes vemos todo negativo, cuando estamos contentos vemos todo hermoso y alegre, ¿no? A su vez, estos pensamientos hacen referencia a interpretaciones sesgadas y distorsionadas de la realidad, contribuyen a amplificar la emoción y hacerla más intensa de lo que realmente es, entrando en un círculo que se retroalimenta. Esto provoca determinadas manifestaciones en nuestro comportamiento, por ejemplo, de tristeza, genera lo que es la apatía y la desgana, o los gritos cuando luchamos, estamos enfadados, o cuando colaboramos y reímos porque estamos contentos. Esto da por terminado el punto número 8. Ahora vamos a la última pregunta que va referido a varios estados emocionales. El primero de ellos que vamos a hablar es la ira. La ira es el componente emocional del llamado complejo AHI, en el cual tenemos agresividad, hostilidad e ira. La hostilidad hace referencia al componente cognitivo, la agresividad hace mención al componente conductual y básicamente están relacionados con trastornos psicofisiológicos. En sí la ira es la sensación de energía e impulsividad que lleva a actuar de una forma intensa e inmediata ante la presentación de alguna situación o de una problemática, buscando una respuesta física o verbal apropiada. Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e intensa, relacionada normalmente con la impaciencia. Su función es buscar mover las energías hacia reacciones de autodefensa o de defensa inicialmente y buscar la eliminación de obstáculos que impiden la consecución de los objetivos y que generan en el individuo frustración. Si bien la ira no siempre concurre en agresión, hay estudios que hablan de que sí sirve para inhibir las reacciones indeseables de otros sujetos e incluso evitar una situación de confrontación. Genera una elevada actividad neuronal y muscular, aceleramiento de la actividad cardiovascular, entre sus efectos fisiológicos. Se habla de que es una instigación hacia estimulación aversiva tanto física como emocional que generan frustración, interrupción de actividad motivada o deseada, genera situaciones injustas y atentados normalmente contra valores. Básicamente esto es lo que conforma la función ira. El segundo estado es la ansiedad. Las personas con trastorno de ansiedad generalizado normalmente tienen miedos o preocupaciones recurrentes, por ejemplo, a la situación económica, a problemas de salud. Y su mayor manifestación es que constantemente tienen la sensación de que algo malo va a pasar. Su origen es difícil de identificar. Existen dos tipos, la llamada ansiedad aguda y la crónica. La ansiedad aguda, que ocurre por trastornos de angustia, son ataques de pánico consistentes en un inmenso sentimiento de aprensión acompañado de desagradables y alarmantes sensaciones físicas, por ejemplo, palpitaciones, disneas, mareos, ahogos, escalofríos, cefalea, dolor de pecho, en algunos casos desmayos, temblor, sudor, miedo a morir, visión borrosa, etc.
La ansiedad crónica, que se genera por trastornos de ansiedad generalizada, supone un estado de tensión interna crónico y persistente en el individuo, donde existe una variedad de síntomas físicos, por ejemplo cefalea, inestabilidad, visión borrosa, boca seca, sudor, emisión frecuente, hormigueo en las extremidades, dolores musculares, pesadez, entre otros. En este caso, a diferencia de las personas que sufren de ataque de pánico, existe una ansiedad constante y crónica, y aunque puede haber exacerbaciones, nunca con la agudeza e intensidad de los ataques de pánico en un momento determinado. Con esto dimos un bosquejo de lo que es ansiedad. Luego tenemos el tercer estado, que es el terror. Terror se define como un sentimiento de miedo o fobia, pero a una escala máxima. Eh, Normalmente va asociado como un escape de supervivencia, pero el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles habituales y el cerebro ya no piensa en forma racional. En casos graves eso puede ocurrir a nivel de parálisis del cuerpo totalmente, y en algunos casos llevar a paros cardíacos que pudiesen originar la muerte del individuo. Eh, para controlar el terror básicamente hay que tener un autocontrol sobre los pensamientos, sobre los miedos, remordimientos. Es esencial no sentir terror porque eso va a generar en pánico. La solución más eficaz para controlar el terror es controlar la respiración del individuo en forma lenta y paulatina, dejar la mente en blanco y no dejarse llevar por las emociones que se encadenan de una forma impresionante y hacen ascender el miedo o la fobia a niveles de terror. Con esto concluimos la parte de terror. Ahora nos toca hablar del cuarto estado, que es la serenidad. La serenidad es un concepto que suele asociarse a la capacidad de una persona para actuar de manera racional y templada en todo momento. El sujeto que es sereno de algún modo no se deja llevar por los impulsos ni por las emociones. Se dice que es un individuo tranquilo, relajado, reposado. Eh, una de las cosas o características que acompañan normalmente a un individuo sereno es el optimismo del mismo, en el cual permite que sus estados de ánimo no se vean afectados y se favorece más bien la flexibilidad, la objetividad y la competencia, por lo cual se hace una cualidad deseada en los individuos. Ojalá tuviéramos más flexibilidad o serenidad en estos tiempos que vive nuestro país. Y ahora sí, el último estado, que es la docilidad, es un valor que nos hace hablar de humildad, nos hace enfrentar el tener la suficiente humildad para considerar y aprovechar las experiencias y conocimientos que los demás tienen. Nos ayuda a ser como individuos más sencillos, nos dispone a escuchar con calma y atención, a considerar con mayor detenimiento las sugerencias que nos hacen y a tomar decisiones más serenas, prudentes, en base a la información recibida. Algunos consideran que la docilidad convierte al individuo en inútil, dependiente, influenciable, etc. Pero cualquier persona que quiera desarrollarse, que quiera aprender de otra persona en una actividad, ya sea de deporte, de oratoria, curso, la misma psicología, debemos tener la suficiente humildad para ponernos voluntariamente en un esquema que nos asocie a un tutor o a alguien que conozca el área y que nosotros deseemos aprender, para nosotros poder escalar más rápido y lograr un aprendizaje en forma más rápida y en cierta forma un camino seguro. Con ello entonces hemos terminado el presente trabajo, espero que haya sido de su agrado y espero que esto haya sido para ustedes lo que representó para mí la investigación bibliográfica que generó este trabajo y que me ha llegado a incrementar mis conocimientos en el área de lo que es las emociones y el funcionamiento de la mente. Muchas gracias.